A continuación les presento la siguiente exposición, que se denominará Certificación de Sistemas de Seguridad de la Información. Estará a cargo de Patricia Echazarreta, de Uruguay. Es arquitecta, gerente de riesgo de LSQA, es una referente técnico de SA 8000, auditor líder en sistemas integrados de gestión y de sistemas de gestión de responsabilidad social. Actualmente se desempeña como gerente de riesgos de LSQA, integrando el equipo gerencial, y como referente técnico del programa de SA 8000, ambos roles para toda la red. Como gerente de riesgos está abocada a diseñar e implementar estructuras y a propiciar el desarrollo de cultura de la gestión de riesgos dentro de la red, de manera de instalar capacidades que permitan contar con alertas tempranas, tomas de acciones para minimizar impactos adversos, aprovechar las oportunidades y capitalizar las lecciones aprendidas, trabajando en equipo en pos de la continuidad del negocio. Como parte del programa de riesgos, lidera las iniciativas de gestión de seguridad de la información en LSQA. Aquí ya te tenemos, muy bienvenida, muchísimas gracias por la presencia de ustedes aquí en nuestro congreso, un placer recibirte. Muchas gracias Álvaro por tu presentación. Sí, es un gusto para mí estar hoy aquí y tener la posibilidad de participar en este evento que veo que tiene una súper convocatoria. La verdad que sí, la verdad que estamos rompiendo récords. Muchísimas gracias y quedas con la palabra. Muchas gracias Álvaro. Bueno, como tú bien decías, en este espacio vamos a conversar sobre la certificación de sistemas de gestión de seguridad de la información, ¿verdad? Si bien, Álvaro ya me ha presentado, quisiera comentarles un poquito sobre la empresa a la cual pertenezco, es LSQA. Seguramente muchos de ustedes ya han escuchado o han sentido de esta organización. LSQA es una empresa constituida 50% por LATU y 50% por Quality Austria. Nuestro partner es austríaco. Y con más de 25 años de trayectoria a nivel internacional, siempre enfocados en la mejora sistemática del desempeño de las organizaciones, sus procesos, sus productos, sus servicios, así como también sus colaboradores. Y esto lo hacemos de alguna manera con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas y crear bienestar a través de justamente esta mejora en los lugares de los que trabajamos. Actualmente estamos presentes en más de 40 países y tenemos 4.500, por allí el número, certificados emitidos de diferentes normas, diferentes estándares, siempre impulsando las mejores prácticas de sostenibilidad, resiliencia, agilidad, vitalidad en todas las organizaciones. Nuestra casa matriz se encuentra aquí, en Uruguay, en Montevideo. Estamos ubicados en el Parque Tecnológico de LATU, y además contamos con otras oficinas. Por ejemplo, tenemos una oficina regional para todo lo que es Centroamérica, instalada en San José de Costa Rica. Tenemos oficinas en Chile, en Argentina, en Paraguay, en Perú, Ecuador. Nos alejamos un poquito, también tenemos una oficina en México. Y si por allí nos alejamos aún un poquito más, también contamos con oficina o representantes licenciatarios en Italia, en Egipto y en Serbia, por ejemplo. Así que he hecho un poquito estas presentaciones. Quisiera contarles que en esta charla, ¿sí? Vamos a estar trabajando o hablando sobre básicamente 4 temas. El primero de los temas es el estado de las certificaciones a nivel internacional y a nivel local en nuestro país de los sistemas de gestión de seguridad de la información. Para ver un poquito, cifras, números, cuáles los datos que hoy tenemos sobre este tema. También vamos a hablar un poco del concepto, ¿no? Cuando hablamos de seguridad de la información, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de sistemas de gestión de seguridad de la información, ¿a qué nos referimos?
Les voy a contar también cómo es un proceso de certificación en LSQA, cuando las empresas se acercan a, decir, estoy interesado, quiero una certificación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en referencia a 27001, 2013, y un breve pantallazo vamos a ver al final sobre este conjunto de normas de soporte que de alguna manera respaldan las iniciativas de las organizaciones de diseñar, implementar y mejorar continuamente un sistema de gestión. Bien, entonces como les comentaba, para ir entrando un poquito en contexto, me gustaría compartir con ustedes algunos datos bien interesantes. ISO, la Organización Internacional para la Estandarización, ha realizado una encuesta y, está publicada, por allí tienen el link si a alguno le interesa, está publicada en su sitio web sobre los datos de cantidad de certificados emitidos y sitios abarcados por esas certificaciones a nivel internacional. Obviamente, el podio por allí lo lidera ISO 9001, que es una norma que ya tiene algunos años de trayectoria, pero es algo bien interesante ver que ISO 27001, en su versión de 2013, está en tercer lugar, ¿sí? En tercer lugar, con más de 36.000 certificados emitidos a nivel internacional, ¿verdad? Entonces, realmente esta norma que por allí tiene si bien es más reciente que ISO 9001, pero que tiene sus antecedentes en normas británicas, que por allí surgen en el año 1995, como recomendaciones, incluso cuando surge la primera BS 7799, surge para recomendar, ¿verdad? Para instalar mejores prácticas para ayudar a las empresas británicas, no era siquiera certificable, y esto ha ido evolucionando hasta que por allí en octubre del año 2005 se emite la primera ISO 27001, tal como la conocemos ahora, y actualmente ha tenido algunas revisiones, y por allí hoy contamos con 27001-2013, es la norma que actualmente está vigente. Dentro de la variedad de códigos EAC, son los códigos de acreditación europeos, que hay unos 39 códigos, no nos llama mucho la atención que el alto porcentaje de certificados que hay estén concentrados en empresas justamente vinculado a tecnología de la información, ¿verdad? O sea que esto de alguna manera sostiene un poquito más lo que venimos comentando. Actualmente, y esto es otra cifra que también nos debería llamar la atención, hay certificados emitidos en diferentes empresas en 195 países, es decir, esta certificación ha llegado a todos los rincones de nuestro planeta, ¿verdad? Y tampoco esto sí que no nos sorprende, quienes lideran en cantidad de certificados emitidos y en sitios que abarcan estas evaluaciones son China y Japón, y en donde, un tercer lugar estaría por allí ubicado Inglaterra. Para irnos acercando un poquito más a nuestra realidad y yendo específicamente a lo que hoy es en Uruguay y lo que es nuestra empresa hoy a nivel de certificaciones, en 27001, nos encontramos que aquí por el LSQA hoy tenemos 19 empresas certificadas, ¿verdad? Y lo interesante es que si bien decimos, parecen poquitas, sí, pero esta cifra va creciendo año a año, reflejando justamente la tendencia a nivel mundial. Y y la pregunta que acá nos hacemos es, ¿por qué esta tendencia a nivel mundial, verdad? ¿Por qué este fenómeno? ¿Por qué esta aceptación creciente de las organizaciones respecto a la certificación? ¿Sí? Entonces, de alguna manera, la respuesta la vamos a ir encontrando al entender cuál es el contexto que hoy viven las empresas, ¿verdad? O sea, la respuesta la vamos a encontrar en conocer, en qué campo de juego nos tocó jugar hoy, ¿sí? ¿En qué contexto hoy las organizaciones están inmersas? Y acá nos encontramos que el contexto que hoy vivimos es un contexto muy volátil, llenísimo de incertidumbres, cambiante, constantemente hay cosas nuevas, diferentes exigencias de nuestros clientes, ¿verdad? Y por momentos también ambiguo,
Contexto en el que, además de estas características, existen múltiples amenazas que pueden impactar específicamente en la seguridad de los sistemas de información de las empresas, que pueden impactar no solo en sus sistemas, sino también en todas sus redes de información, ¿sí? Hoy las empresas se enfrentan a amenazas de seguridad provenientes de una amplia gama de fuentes, ¿verdad? Y que no creo decirles nada nuevo si les cuento que, bueno, hoy nos enfrentamos a situaciones de fraude, de sabotaje, robos, usuarios malintencionados, vandalismo, sucesos hasta físicos, como pueden ser incendios e inundaciones que de alguna manera significan una amenaza para la seguridad de la información que mantenemos en las organizaciones, ¿verdad? Amenazas que además aprovechan cualquier vulnerabilidad, cualquier debilidad o fallo en el sistema y ponen en riesgo la seguridad de la información de una organización, ¿verdad? Permitiendo que, un atacante pueda comprometer dicha información. En general, las causas más comunes están en lo que es, fallas en el diseño, falta de actualizaciones, implementaciones deficientes, ¿verdad? Por allí puede haber, pero seguramente hay varias otras causas. Y es en este contexto en el cual las organizaciones empiezan a hablar de protección, de cómo asegurar que la información esté protegida. Entonces, los invito a empezar un poquito a entender, ¿qué es seguridad de la información entonces? ¿De qué hablamos cuando hablamos de seguridad de la información? ¿Sí? El hecho de que el término, de seguridad de la información generalmente está basado en el hecho de que la información es un activo, es considerado un activo para la empresa, es decir, tiene un altísimo valor para las organizaciones y por lo tanto requiere una protección adecuada. Protección adecuada que de alguna manera debe custodiar, ¿sí?, y evitar la pérdida de tres de esas las dimensiones de la información. Debe evitar pérdida de disponibilidad, pérdida de confidencialidad y el asegurar el mantenimiento de la integridad, ¿verdad? Entonces, muy brevemente, entendemos por confidencialidad aquella característica o propiedad que impide la divulgación de la información a personas o sistemas no autorizados, ¿verdad? Es decir, que el acceso a la información únicamente tiene que estar reservado para aquellas personas que cuenten con la debida autorización y que restrinjan el acceso a quienes no lo cuentan. Hablamos de integridad de la información, de aquella propiedad que busca mantener los datos libres de modificaciones, ¿verdad? O sea, que los datos sean exactos, que no estén alterados ni manipulados por personas o procesos que no estén autorizados. Y hablamos de disponibilidad como aquella cualidad de la información que asegura que se encuentre a disposición de quienes deben acceder, ya sea personas, procesos, aplicaciones, ¿verdad? La disponibilidad es el acceso a la información y a los sistemas por personas, obviamente siempre hablando de personas autorizadas, ¿verdad? Y que lo requieran específicamente. Entonces, y acá vamos conformando un poco este concepto. Seguridad de la información es el conjunto de acciones o de medidas que de manera preventiva o reactiva toman las organizaciones para resguardar, para preservar, para proteger la información, protegiendo justamente, preservando sus tres dimensiones: la disponibilidad, la confidencialidad y la integridad. Además de que este hecho, ¿verdad?, es bien importante mencionar que asegurar que la información precisa, adecuada, completa, íntegra, esté disponible de manera oportuna y para quienes tengan acceso a ellos, de alguna manera es un catalizador, es uno de los N elementos que ayudan o colaboran con la eficiencia de cualquier negocio. Entonces, bien, para ir conformando este concepto, volvemos un poquito al esquema anterior y además de estas tres dimensiones a custodiar, obviamente, cuando hablamos de seguridad de la información, tenemos un alto componente tecnológico, por supuesto, sin lugar a dudas. Pero no debemos olvidarnos que también tenemos que tener en nuestra mesa una componente de gestión de procesos,
¿verdad? Es clave. No nos alcanza solo con el componente tecnológico, sino que tenemos que tener un componente de gestión de procesos. Y obviamente, en todas las empresas, esto, ¿verdad?, es con personas, y el liderazgo, entonces, de personas es de vital importancia, ¿sí? Entonces, bueno, ¿de qué manera o cuál sería la mejor mecánica para abordar este tema? ¿De qué manera podemos asegurar seguridad de la información en las organizaciones, custodiando estas tres dimensiones mencionadas, asegurando la incorporación de tecnología, asegurando la gestión de los procesos y liderando personas? Y bueno, desde LSQA estamos convencidos que es desarrollando, implementando y mejorando continuamente un sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Ah? O sea, este es para nosotros el camino. Y aquí lo estamos representando por el siempre vigente ciclo de Deming, Plan, Do, Check y Act. ¿Por qué? Bueno, porque de alguna manera entendemos que no basta con tener prácticas aisladas o esporádicas de seguridad de la información. Lo que necesitamos es gestión. Gestión bien entendida, gestión completa, abarcativa, transversal a toda la organización, ¿verdad? Que abrace toda nuestra organización, ¿verdad? Entonces, bueno, no solo considerar aspectos tecnológicos, sino elementos de gestión de procesos y de liderazgo de personas va a ser clave para el éxito, ¿sí?, de esta protección que estamos hablando, de esta seguridad de la información. Y habiendo dicho esto, el paso siguiente, bueno, bien, tenemos por aquí el concepto de seguridad de la información. Ahora bien, el mejor método para esto es instalando sistemas de gestión de seguridad de la información. Entonces, bien, ¿a qué le llamamos un sistema de gestión? Y bueno, un sistema de gestión es un conjunto de políticas, procedimientos, directrices, recursos, actividades, todo asociado, interactuando, interrelacionándose, administradas de manera colectiva por la organización para la protección o enfocados en la protección de sus activos de información, ¿sí? Tener en una organización un sistema de gestión de seguridad de la información implica tener un enfoque sistemático para establecer, implementar, operar, supervisar, revisar, mantener y mejorar continuamente la seguridad de la información de la organización. Y créanme que esto va a colaborar, entre otras, ¿sí?, aristas, pero va a colaborar de manera certera con el logro de los objetivos del negocio. Entonces, bien, ustedes me preguntarán, bueno, muy bien, tenemos un sistema de gestión, pero bueno, ¿qué beneficios tiene o para qué me sirve? ¿Sí? Entonces, siempre los beneficios de tener implementado un sistema de gestión de seguridad por la información van a ir por el lado de la reducción de riesgos. Seguramente en estos 2 días y medio de congreso han escuchado mucho sobre el tema riesgos. Riesgos a la seguridad de la información. Sí, es un tema siempre presente y en la mesa de cada organización. Es decir, los beneficios van a estar en la medida de que nosotros tomemos las acciones necesarias para minimizar la posibilidad de ocurrencia de cualquier incidente y para asegurar que el impacto o la gravedad de la consecuencia de cualquier incidente sea el menor posible. Entonces, bueno, de alguna manera, la adopción exitosa de un sistema de gestión de seguridad de la información es muy importante justamente para proteger estos activos de información, estos activos que tienen valor para la organización, permitiéndole a las empresas, bueno, obviamente, tener varias ventajas. Ventajas, por ejemplo, de que al implementar un sistema de gestión, bueno, van a contar con un marco de referencia bien estructurado, ¿verdad? Un marco de referencia que les va a crear valor, va a estar integrado al negocio, a la organización, y va de alguna manera a satisfacer necesidades de la organización. También, otro de los beneficios de implementar un sistema de gestión de seguridad de la información es que el propio sistema, por sus características, asiste a la gerencia de riesgos, ¿verdad? Hoy Álvaro bien les decía que, bueno, desde mi rol de gerente de riesgos desde LSQA, lidero,
¿sí? Lidero toda la iniciativa que tenemos para justamente la protección de la información en el SQA, porque está dentro del ámbito de la gestión de riesgos. Gestión de riesgos que siempre tiene que ser de manera holística, integral, que abarque a toda la organización. Entonces, este sistema de gestión explícitamente, de alguna manera, lo refuerza, lo robustece al sistema de gestión general. Obviamente a través de la promoción de buenas prácticas, que además son buenas prácticas que ya no son iniciativas aisladas o de algún país o de algún tipo de empresas, como vimos en los datos al inicio, ¿verdad? Ya son prácticas que están globalmente muy aceptadas, ¿sí? También, de alguna manera, en la medida que que las empresas adopten un sistema de gestión de seguridad de la información basado en 27001, lo que hace esto es que tenemos un lenguaje común, ¿verdad? Es una base conceptual que cuando alguien le presenta a sus clientes, bueno, estoy certificado en tal y cual norma, en referencia a tal y cual norma, bueno, de alguna manera esto facilita la confianza, o sea, ya con tener ese certificado, bueno, estamos entendiendo que hay determinados requisitos que se están cumpliendo, ¿verdad? Entonces esto, bueno, aumenta la confianza en los socios del negocio, aumenta la confianza en todas las partes interesadas de la organización, a la vez que obviamente satisface sus necesidades y expectativas cada vez más exigentes también y demandantes. Ciertamente también los sistemas de gestión colaboran efectivamente con el cumplimiento legal y reglamentario. Sí, esto en todas las organizaciones, a la vez que crea un impacto positivo bien importante en lo que es la imagen y la reputación de una marca, ¿verdad? Y en cierta forma contribuye significativamente también a lo que es la resiliencia de la organización. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿cómo hacemos? ¿Verdad? ¿Cómo hacemos para que esto suceda? ¿Cómo hacemos para vernos beneficiados de la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información? ¿Sí? Es fácil, es difícil, y bueno, es un camino que desde LSQA obviamente invitamos a recorrer. Y bueno, ¿cuáles serían los factores de éxito al implementar? Por allí, en algunas placas, compartirles los factores de éxito de un sistema de gestión de seguridad de la información serían, bueno, tener una política de seguridad de la información, objetivos y acciones, ¿verdad? Alineados a esos objetivos, alineados a esa política. Nos da de alguna manera un enfoque, un marco de referencia que necesariamente, es bien importante esto, esté en consonancia con la cultura organizacional. Y me detengo unos segundos en lo que es el tema cultura organizacional, ¿verdad? O el tema personas. Es vital. Para instalar capacidades en cualquier organización no alcanza solamente con desarrollar estructuras, ¿verdad? Con tener escrito una cantidad de procedimientos, políticas y demás. No, es sumamente importante desarrollar cultura, desarrollar valores, asegurar determinado comportamiento en las personas y en los equipos. Es lo que de alguna manera nos va a garantizar, además de la estructura obviamente, el lograr los resultados. Obviamente que como toda implementación de un sistema de gestión necesita apoyo y compromiso, y la alta dirección por allí tiene que llevar la bandera de este tema, esto es vital, y obviamente necesitamos brindarle capacitación, educación, formación, entrenamiento a todos nuestros colaboradores, ¿verdad? O sea, no solo a los efectos de decirles, bueno, estas son sus obligaciones, sino también motivándolos a actuar en pos de, ¿verdad?, el éxito de este sistema de gestión. ¿Sí? Obviamente que un factor de éxito clave en cualquier sistema de gestión es la gestión de los riesgos. Es la gestión de los riesgos, desde el de la seguridad de la información, la gestión de los riesgos de los activos, ¿verdad?, de nuestro sistema, es un elemento clave. ¿Sí? La gestión de los riesgos de alguna manera es el corazón de este sistema de gestión. La gestión de todos los incidentes de seguridad tiene que ser realmente eficaz. Y esto también nos lleva a la gestión de continuidad del negocio. Es decir, hablamos acá de gestión de riesgos y gestión de continuidad del negocio, y que son de alguna manera compatibles, complementarios. Cuando hablamos de gestión de riesgos, estamos hablando de identificar, analizar y valorar, de acuerdo a nuestros propios criterios, los riesgos, las posibles amenazas a
y en función de esa valoración tomar las acciones para evitar que algo nos suceda. El tema es qué pasa cuando eso que quisimos evitar que nos suceda, nos sucedió, nos pasó. Entonces ahí es donde empezamos a hablar de la gestión de la continuidad del negocio. Las empresas, además de gestionar los riesgos, tienen que estar preparadas para que si algo sucede, si esa amenaza que la creíamos potencial se vuelve un hecho real, estemos preparados para, en el menor tiempo posible y de la mejor manera posible, volvamos a estar operativos. Y ahí es cuando empezamos a hablar de gestión de la continuidad del negocio. O sea, no es solamente poner barreras para que impidan que las amenazas, sino también tener bien pensado qué hacemos cuando un hecho no deseado se nos instaló y de alguna manera afectó a nuestra organización. Entonces también es importante hablar de gestión de continuidad del negocio. Por allí hay normas como ISO 31000, ISO 22301 que nos puede apoyar en estos temas, ¿verdad? Y bueno, obviamente contar con un sistema de medición de alguna manera es bien importante. Entonces, bien, bueno, más allá de todos estos factores de éxito, al final del día lo que necesitamos es una estrategia de implementación, ¿verdad? Es algo que de alguna manera nos ayude a implementar, a esto hacerlo realidad en nuestra empresa. Bien importante es contarles que la base de dicha estrategia es un abordaje, ¿sí? E insisto, un abordaje sí con un componente tecnológico, obviamente, por supuesto, eso es indiscutido, pero necesitamos un abordaje con gestión de procesos, ¿verdad? Como hoy les decía hace un ratito, con gestión bien entendida, ¿verdad? Y no nos podemos quedar allí solamente, sino que necesitamos liderar personas, necesitamos tener competencias para poder liderar a nuestros equipos en este camino. ¿Sí? Es bien importante. Entonces, bueno, con este abordaje, con estos tres elementos en mente, ¿verdad? Bueno, uno de los primeros elementos que nosotros debemos conocer al empezar o al pensar en implementar un sistema de gestión de seguridad de la información en la empresa es, bueno, ¿dónde estamos parados hoy? ¿Verdad? Seguramente habrá cosas que hacemos muy bien, seguramente habrá cosas que no las hacemos tan bien, quizás haya cosas que hasta estamos haciendo mal y quizás ni siquiera lo sabemos. Es decir, quizás estamos expuestos a algunas vulnerabilidades y no tenemos conocimiento de ello. Entonces, bueno, el primer paso para implementar un sistema de gestión de seguridad de la información es justamente realizar un diagnóstico. Tomar conciencia de cuál es la situación de partida, ¿sí, verdad? Y en este diagnóstico, en este análisis gap que podemos hacer, obviamente que el escaneo de vulnerabilidades de nuestras redes es vital y es clave hacerlo, ¿sí? Entonces, bueno, muy bien. Una vez que de alguna manera tenemos este estado de situación clara, corresponde hacernos la pregunta de, bueno, ¿qué lugar va a ocupar la seguridad de la información en nuestra estrategia de negocio? ¿Tiene un lugar para ocupar? Sí, esperemos que sí, ¿verdad? Entonces, bueno, realmente cuando pensamos en el desarrollo del negocio a futuro, ¿verdad? A corto, mediano, largo plazo, la seguridad de la información, ¿es un mero elemento de soporte o es una certificación que por ahí la tengo, sí me sirve o más o menos, o realmente tiene un lugar reservado en la mesa estratégica de nuestra empresa? O sea, ahí es donde tenemos que poner nuestra pienso, nuestra energía. Y realmente sí, le debemos dar un espacio, porque es vital la integración estratégica del sistema de gestión de seguridad de la información a toda nuestra organización. De ahí va a depender que este proyecto, que este sistema de gestión sea exitoso. Cuanto más integración haya, más posibilidades hay de lograr, ¿verdad?, nuestros objetivos como organización. Y no solo, como les decía recién, por el mero cumplimiento, sino asegurar que esto tenga valor. Y por ello es bien importante que en esta integración estratégica debemos tener bien claro y entender cuál es nuestro entorno interno, cuál es nuestro entorno externo. Por allí dice el análisis de contexto externo e interno. ¿Quiénes son nuestras partes interesadas? ¿Qué necesidades, qué expectativas tienen nuestras partes interesadas? ¿Qué necesidades o expectativas tienen hoy
¿Y cuáles van a ser las necesidades y expectativas de estas partes interesadas a futuro? ¿Verdad? Eso tiene que estar sobre la mesa, ¿sí? Porque es clave para tomar las decisiones a futuro. Por supuesto, vamos en función de ellos a establecer objetivos, como por allí está la placa, vamos a detenernos mucho en el análisis de riesgos y oportunidades organizacionales, y es bien clave también en esto de la integración estratégica el definir el alcance de nuestro sistema de gestión de seguridad de la información. Y allí la recomendación de LSQA es que sea lo más abarcativo posible, que abrace toda la organización, todos sus procesos, todos los sitios donde esta organización opera. No restringamos el alcance de un sistema de gestión de seguridad de la información, ¿verdad? Eso es una recomendación bien enfática que desde LSQA hacemos a todos nuestros clientes y potenciales clientes cuando ponemos sobre la mesa una certificación de ISO 27001, ¿sí? Y bueno, obviamente, tener claridad de roles, va a ser los siguientes pasos para dar al implementar un sistema de gestión de seguridad de la información, de responsabilidades, y no quedarnos solo con esto. Acá es bien importante asignarle a alguien la gobernanza de este sistema de gestión. Sin una gobernanza clara va a ser muy difícil que esto suceda, que esto se haga realidad y que tenga éxito. Entonces hay que decidir, ¿verdad? Bueno, este rol, es la gobernanza de este sistema de gestión, va a estar dentro de la alta dirección, va a estar dentro del equipo gerencial, ¿verdad? Y bueno, es bien importante esto, tenerlo claro. Obviamente, además de capacitar, entrenar, brindarle toda la información y conocimiento posible a nuestros colaboradores. Siguiendo con esto de la estrategia para implementar el sistema de gestión, como siguiente paso, debemos identificar los activos, es decir, toda aquella información que para la empresa tiene valor, ¿verdad? Pueden ser todos los datos, la información que son manipulados dentro de la empresa, las aplicaciones que utilizamos, software, hardware, las redes de comunicación, todo. Tenemos que hacernos como un listado, una identificación clara de todos los activos de información y de los requisitos de seguridad explícitos que tiene cada uno de ellos, considerando las necesidades de nuestro negocio hoy. ¿Qué necesidades tiene nuestra empresa hoy para procesar esta información, para almacenarla, para comunicarla? Y no solamente ahí, en nuestro negocio, sino considerar también qué requisitos legales, reglamentarios, corporativos debemos cumplir. Y también no nos vamos a olvidar de aquellos requisitos contractuales, ¿verdad? De aquellos compromisos que hemos asumido, por ejemplo, con nuestros clientes. Entonces, es bien claro que esta identificación también, insisto, abarcativa, amplia, todo sobre la mesa, ¿sí? Para entonces, sí, allí dar el paso para evaluar los riesgos por cada uno de estos activos. Es decir, identificar los riesgos, analizarlos y valorarlos en base a nuestros criterios o tolerancias, ¿verdad?, que tengamos al riesgo. Esto debemos hacerlo de manera metódica, o sea, aquí hoy les comentaba sobre ISO 31000, es una norma que no es certificable, pero es una norma en la cual bien nos podemos apoyar para hacer cualquier identificación y evaluación, obviamente, identificación, análisis, valoración de los riesgos. Además, esta evaluación de riesgos, además de ser metódica, obviamente tiene que ser periódica, porque ninguna de esta identificación y evaluación que hagamos está escrito en piedra, ¿verdad? O sea, con el contexto que hoy comentábamos, que vivimos, evidentemente esto va cambiando. Entonces, es bien importante que esto se mantenga vivo, ¿verdad? O sea, que esta evaluación se realice de manera periódica, continua, siempre estando atento a todo lo que puede suceder en nuestro entorno. Y bueno, ¿y para qué identificar, evaluar, analizar, en fin, estos riesgos? Porque en función de los resultados de la valoración de estos riesgos, es que tenemos que decidir qué tratamiento le vamos a dar. Es decir, qué acciones vamos a tomar. ¿Vamos a evitar estos riesgos? ¿Vamos a aceptarlos y asumir como, bueno, es parte de este negocio, entonces seguimos así, no tomamos ninguna acción? ¿Vamos a compartir los riesgos con terceros, por ejemplo, con aseguradoras? O, de alguna manera, en función del resultado de esta valoración, vamos a aplicar controles apropiados para reducirlos. Y este seguramente va a ser el camino por el cual opten la mayoría de las organizaciones, obviamente. Vamos a aplicar
todos los controles posibles para, de alguna manera, minimizar, reducir y ojalá eliminar todos aquellos riesgos que nos puedan impactar negativamente en nuestro negocio. Y por allí me detengo unos segunditos para mencionarles el anexo A de 27001, que es un anexo que contiene 114 controles a implementar por las organizaciones. O sea, es un anexo de altísimo valor y bien importante para cualquier organización que empiece a trabajar en referencia a esta norma, ¿verdad? No es controlar por controlar, sino aparte de controlar con una finalidad, ¿verdad? Con algo en mente. Y entonces, bueno, por allí empezamos a tener que también, obviamente, continuando con esta estrategia de implementación, vamos a tener que fortalecer todos los aspectos vinculados a la gestión. Es decir, bueno, toda la selección e implementación de estos controles tiene que estar claramente documentada en una declaración de aplicabilidad, o SOA por su sigla en inglés, Statement of Applicability. También vamos a tener que elaborar políticas específicas para la seguridad de la información y toda la documentación necesaria para de alguna manera establecer las bases, las especificaciones para que este sistema de gestión sea exitoso. También vamos a tener que instalar de manera metódica mecanismos de chequeo interno entre los sistemas de gestión, obviamente auditorías internas, obviamente escaneo de vulnerabilidades con cierta periodicidad, y ciertamente también, como cualquier sistema de gestión, vamos a revisar hacer las revisiones por la dirección, o revisar la gestión de manera periódica también. Una vez que hemos logrado dar todos estos pasos para implementar este sistema de gestión, allí estaríamos en condiciones de solicitar a un organismo de certificación comenzar con este proceso, ¿sí? Y es aquí donde, bueno, nuevamente el SQA recomienda enfáticamente a las empresas que de alguna manera implementen ISO 27001, ¿verdad? Que es el criterio que estamos utilizando para estas certificaciones. Y no solo porque, bueno, de alguna manera está a nivel internacional, o bueno, o se está trabajando mucho con 27001, sino por las garantías que la implementación de estas normas significa para la empresa, ¿verdad? O sea, garantías no solo hacia afuera, sino también internamente, al mismo tiempo que tiene el propio mecanismo de mejora interna del propio sistema de gestión. Entonces, bien, pasemos ahora un poquito a contarles cómo es este proceso de certificación, ¿verdad? Bueno, si quiero certificarme con el SQA, de alguna manera, ¿qué tengo o qué pasos debo dar? Para comenzar, lo que les vamos a pedir a cualquiera de los clientes que se acerquen a nuestra organización es, bueno, que de alguna manera necesitamos recabar una serie de datos y les vamos a pedir que completen la solicitud de la certificación, un documento. Y además, adicionalmente, en esta solicitud de certificación, necesitamos también conocer, que nos brinden el mapa de redes de la organización, ¿verdad? Y esto no es solamente un paso formal que tenemos que dar, sino que es una parte bien importante en donde los expertos de LSQA revisan si la empresa cumple con ciertas condiciones, ¿verdad? Para que sea un postulante válido. En realidad analizamos no solo la arquitectura de las redes de esta empresa, pero sino también analizamos si la empresa ha tenido accidentes graves respecto a seguridad de la información, si hay temas de reputación o imagen de marca que puedan de alguna manera condicionar el comenzar o no este proceso, ¿verdad? Entonces, bueno, estos elementos, cantidad de colaboradores, los tipos de procesos a los que se dedica la organización, cantidad de sitios, ¿verdad? Y el análisis de esta solicitud es clave para luego planificar las auditorías y comenzar este proceso de certificación. Una vez que tenemos la información de las empresas, podemos optar o no por hacer una auditoría diagnóstico o una auditoría breve. Y ahí, bueno, la empresa nos dirá si sí hacerla o no. En este tipo de auditorías lo que nosotros hacemos es, bueno, identificar algunos gaps que quizás no hayan sido implementados aún, ¿verdad? Aclarándoles que esto no se considera parte de la auditoría inicial, o sea, esto no cuenta como auditoría dentro del proceso de certificación. Por eso entonces su condición de opcional. Y bueno,
El proceso, el proceso de certificación inicial consta de 2 etapas, etapa 1 y etapa 2. En la etapa 1 de alguna manera se analizan si están dadas las condiciones para pasar a la etapa 2, es decir, para realizar las auditorías de certificación propiamente dicha. Junto con la etapa 1, lo que nosotros hacemos es un escaneo de vulnerabilidades, se puede hacer unos días antes o mientras se hace la etapa 1, ¿verdad? Para de alguna manera entender también cómo es la situación en esta organización. Si la empresa ya tiene realizado un escaneo de vulnerabilidades, lo que hacemos es pedirle que nos la suministre, ¿verdad? Y listo. Si no, lo hacemos nosotros también. Y habiendo hecho esto, pasamos a la etapa 2 o auditoría de certificación propiamente dicha, en donde, bueno, de alguna manera buscamos determinar conformidad del sistema de gestión de seguridad de la información del cliente con los criterios de auditoría, que bien podrían ser 27001 y su anexo A, ¿verdad? O sea, lo que se busca en una auditoría de certificación es evaluar la capacidad justamente del sistema de gestión, y por supuesto también desde el SQA la identificación de áreas de mejora. O sea, no es solamente el mero cumplimiento de requisitos, sino que siempre buscamos aportarle a la organización y entregarle valor. Durante las auditorías, aquí lo ponemos en el ejemplo en la auditoría de etapa 2, pero también es el mismo criterio en el seguimiento 1, 2, las auditorías de renovación, podemos encontrar diferentes tipos de hallazgos que van desde la conformidad con los requisitos, hasta hallazgos que van desde la no conformidad o la ausencia de cumplimientos, y es allí donde, bueno, podemos hablar de no conformidades, podemos hablar de no conformidades menores, en donde la diferencia entre una no conformidad, o también llamada no conformidad mayor, y una no conformidad menor, es el impacto que tienen en el logro en impedir o no el logro de los resultados planificados en la organización. También a nosotros nos gusta mucho hablar de fortalezas. Siempre es bien importante cuando hacemos las evaluaciones identificar áreas o elementos que se destaquen o que excedan el mero cumplimiento de requisitos. También nos gusta identificar observaciones que las entendemos como riesgos. Las observaciones son sobre la base del cumplimiento, ¿sí? Pero son luces amarillas que podemos prender, en donde si bien hoy se cumplen los requisitos, pero pueden ser algunas áreas que a futuro presenten vulnerabilidades, y las oportunidades de mejora las planteamos como posibilidades o beneficios que pueda tener la organización. Una vez que se hace la auditoría de etapa 2, allí pasamos a bueno, hay un tiempo en que el auditor revisa todo, hace los últimos ajustes en informes de auditoría y demás, y se pasa a un revisor técnico que realiza justamente la revisión de esta auditoría, persona independiente totalmente del proceso de auditoría, o sea, no es nadie del equipo auditor, sino que es alguien independiente, y dependiendo de los resultados de la auditoría y si hay que hacer algún ajuste se solicita. Cuando, y en general es así, esta revisión técnica es positiva, se decide en este momento la certificación de la empresa en cuestión y se le otorga a la organización un certificado y el uso de logos para poder utilizar, ¿verdad? Los certificados tienen validez por 3 años, con la condición, o sea, para mantener el certificado válido por 3 años debemos hacer auditorías de seguimiento anuales, al primer año y al segundo año. La finalidad de estas auditorías es justamente comprobar que el sistema de gestión de seguridad de la información sigue vivo, sigue vigente y está mejorando continuamente dentro de nuestra empresa. Una vez que nos acercamos a los 3 años y siempre antes del vencimiento del certificado, es necesario hacer la auditoría de renovación, que tiene características similares a la auditoría de certificación, de alguna manera para constatar el cumplimiento con todos los criterios de auditoría que hemos decidido, que tenemos, por ejemplo, ISO 27001 y su anexo, ¿verdad? Entonces, para así darle continuidad. Y acá es bien importante, como les decía recién, hacer esta auditoría de renovación antes del vencimiento.
Bueno, quizás alguno ya se dio cuenta o por allí explicarlo, que los ciclos de auditorías y los ciclos de certificado están levemente desfasados, ¿verdad? Porque las auditorías son anuales y lo que se considera la anualidad de auditorías es en función de las fechas de la auditoría inicial, de la auditoría de certificación de la etapa 2, y como transcurren algunos días, a veces semanas, a veces puede ser meses, si la empresa tiene no conformidades a trabajar o a solucionar, la revisión técnica o el ok técnico de ese certificado puede estar dado, ¿verdad?, al transcurso de algunas semanas, y allí es cuando comienzan los 3 años de vigencia del certificado. Hablarles también un poquito de que es bien importante, o es muy importante, al elegir un organismo de certificación, el pensar o preguntar si este organismo de certificación tiene posibilidades de emitir certificados acreditados. Ciertamente el estar acreditados, el estar reconocidos por otra entidad para realizar una tarea, no es nada menor. El ESQA está en condiciones de ofrecer certificaciones acreditadas 27001 a través de nuestro partner, también austríaco, SIS. ¿Sí? Lo cual, bueno, no solamente implica un reconocimiento por la propia acreditación que tiene SIS, sino también por la reputación de la marca que tiene a nivel europeo y en materia de certificaciones. Y bueno, estamos un poquito cortos por allí de tiempo, simplemente para ir cerrando, contarles que hay una familia de normas bien interesante para tener sobre la mesa todas aquellas empresas que deseen, bueno, incursionar en la implementación de un sistema de gestión. Obviamente que desde LSQA estamos focalizados en la certificación de ese esquema de normas que ustedes tienen por allí en pantalla. La que es certificable, la que establece requisitos, es 27001. Para nosotros es una, bueno, es una opción, si bien hay otros estándares, pero bueno, es una opción que entendemos augura éxito. ISO 27001 está estructurada en base al anexo de nivel superior de ISO, lo cual es ideal para compatibilizar con otros estándares que la organización tenga implementada, ¿verdad?, dentro de su empresa. Entonces, bueno, de alguna manera es para nosotros una garantía de éxito, además de que cuenta con un anexo que ya les adelante, en donde hay un conjunto de 114 controles que sostienen el cumplimiento de los requisitos sobre todo lo que es el tratamiento de riesgos de seguridad de la información. Y adicionalmente contamos desde el año 2019 con un add-on para protección de datos, es decir, con una norma que bien se puede certificar juntos. Nosotros en LSQA también certificamos esta norma y tenemos un cliente certificado en referencia 27701 que además de 27001, aporta todo lo que es cumplimiento de requisitos respecto a protección de datos. Bien, y bueno, finalmente ya con unos minutos pasados, contarles que ha sido, bueno, un honor para nosotros que LSQA e ISACA, capítulo Montevideo, ha firmado un acuerdo para trabajar juntos, ¿verdad? Para trabajar justamente en esto, en acercarles esta temática a personas, a empresas. Por allí les comparto algunas fotos del momento en el que, bueno, nuestros directores firmaban este acuerdo. También contarles que el acuerdo incluye el dictado de cursos de ISACA dentro del programa Minotauro que tenemos en el SQA para formar, entrenar personas, desarrollar competencias en estos temas. Y bueno, el acuerdo también incluye obviamente la exploración de distintas líneas de cooperación, siempre vinculadas al tema gestión, sistemas de gestión de seguridad de la información. Así que bueno, desde mi parte ha sido un gusto compartir esta charla con ustedes. Por allí les comparto maneras de comunicarse con nosotros, a nuestra oficina corporativa aquí en Uruguay. Tienen por allí mi correo electrónico, si cualquier duda, inquietud, consulta, algo que quieran conocer, entender, estamos a las órdenes. Bueno, así muchísimas gracias. Muchas gracias. Escucharlas. Bueno. Y hay unas cuantas preguntas, sí,
que no sé cómo las querés instrumentar, si te las hacemos llegar a ti, porque no creo que dé tiempo ahora para contestarlas, Sí, pero el bueno. tiempo, sí. Si bien he ido trataba de acortar y ir rápido, bueno, las preguntas, sí, encantados desde LSQA de responder todas las preguntas. Por supuesto, me las pueden hacer llegar directamente a mí y de alguna manera imagino que será a través de ustedes que podamos canalizar las correspondientes respuestas. Claro que sí. Perfecto, te las haremos llegar sin duda y bueno, nuevamente muchísimas gracias por la ponencia y bueno, continuamos con nuestro congreso. Muchísimas gracias. Excelente, muchísimas gracias a ustedes y bueno, y éxito en este congreso que bueno, creo que ya es un éxito. La verdad que Gracias. sí, estamos haciendo récord. Muchas gracias.